A ver, para empezar rapidito y como dice el título, en este video les daré unos ejemplos de lo que viene siendo armados normales, seminormales y forzados, ya que aunque no lo crean, esto es realmente posible gracias a la flexibilidad que tienen los personajes y básicamente la flexibilidad de las opciones que da el juego. Sin más preámbulos, empecemos. El primer personaje que básicamente veremos es básicamente Lan Yan, que tiene una, digamos, build o armado normal, o prácticamente que no es, digamos, forzado para el tipo de función que tiene el personaje. Como pueden ver, no tiene balance. Eso quiere decir que no es necesario para cómo está armada. Tiene un set que le da mayor protección de escudo, ya que básicamente el set que tiene y el armado que tiene es para única y exclusivamente beneficio de su escudo, ya que como dice su elemental, el punto fuerte para que dure más el escudo es que tenga demasiado ataque para que básicamente pueda resistir mejor el escudo. Ahora, una cosa debo aclarar, aunque no tenga balance, tiene una, digamos, habilidad por sí misma que le ayuda a básicamente generar un poco más de daño aunque no tenga balance, ya que básicamente sus pasivas, como por ejemplo su pasiva final, su habilidad elemental y definitiva, ganen un aumento de daño en base a la maestría que tenga. Y obviamente, gracias a que su elemental al ser activada genera un daño adicional, al volver a activar la elemental genera más daño de habilidad elemental que me sirve para activar la pasiva del arma que le tengo, que en este caso es un arma de gachapón, exclusiva porque básicamente solamente puede salir del gachapón. Un dato que hay que entender es que como ella gana también un extra de daño gracias a su set que le da un aumento en los ataques normales del 40%, tiene un pequeño aumento en los ataques básicos, que sumado a que básicamente la reacción de torbellino aumenta mucho el daño por la maestría que tiene, no necesita mucho, digamos, que buscar para que haga un daño medianamente decente. Y obviamente la mejor opción para este personaje cuando simplemente lo quieres para el escudo es que simplemente subas en talentos la habilidad elemental. En este aspecto les doy como ejemplo mi Xilonel, que básicamente tiene un balance y básicamente está armada con el set que es más común verla, que es el set conocido como el de cenizas, aunque hay que entender el porqué de este personaje. Es un personaje semiforzado, y es que básicamente el balance no es necesario. Tiene un arma que le da daño crítico y también probabilidad crítica, pero prácticamente para que costee más en su versión más simple necesita mucha defensa. Por ejemplo, una opción que se le puede poner a este personaje para que sea 100% de soporte básicamente es esta espada. Otro dato, y es que básicamente al ser 100% de soporte su armado, lo único que renta es subir su definitiva, ya que según unas especificaciones del propio personaje puede convertirse en un soporte totalmente, y lo único que renta es que pueda curar, y lo único que hay que subir es su definitiva.
Ahora, el detalle con mi personaje, es decir, con Michi Lonel, de que sea una personaje con un armado semiforzado, es que básicamente está, digamos, balanceada para activar sus dos modos sin cambiar nada que tiene ahora mismo. Básicamente, respetando lo que viene siendo las opciones de la pasiva, que es tener elementos que reaccionen con Geo, mínimo 2 en el equipo, con eso se activa su modo soporte. Pero si básicamente solamente tengo un elemento que reaccione con Geo o ninguno en el equipo, literalmente se activa su modo de daño o DPS. El detalle es que Michi Lonel está semiforzada porque está preparada para funcionar como un soporte y también como una DPS. Eso hace que su build tenga un poco más de tiempo para terminarse y para completarse. Pero a final de cuentas, este tipo de armado te ayuda para, básicamente, en caso de que quieras cambiar el modo pero no quieras mover nada de lo ya armado que tienes en ella, esto es una opción, aunque claro, al ser semiforzada no es tan fácil y requiere un poco más de tiempo e inversión para poder tener las estadísticas que necesitas. Y claramente, para modo DPS necesitas subir tanto la elemental como la definitiva. Como no podría ser de otra manera, un personaje que tenga con un armado forzado es mi Layla, que básicamente un detalle que pues sorprende a muchos es que sea un personaje a daño físico, es decir, tiene balance y además tiene un set que le aumenta la probabilidad. En los artefactos tiene daño crítico, bono físico y ataque, cosa que no le beneficia mucho en su rol principal, que básicamente es ser un personaje 100% de escudo, ya que todas sus pasivas y acciones que hace este personaje tienen que ver con su escudo y con que realmente resista más. Y hay que mencionarlo, es uno de los personajes con el escudo más fuerte. Para ser exacto, se dice que el segundo mejor, aunque en algunas ocasiones, y claro, esto es muy a pinzas, es decir, no me lo tomen al 100% cierto, puede ser incluso mejor que el personaje que se dice que es el mejor escudo. Pero es decisión de cada quien, y además pues obviamente mi Layla no está, digamos, enfocada en ese aspecto, digamos armado forzado, ya que estoy dejando de lado el valor que tiene su escudo para básicamente aumentar su daño físico, es decir, su daño de básicos. Eso hace que pierda el potencial donde más brilla ella y gane potencial en un sector en el que no se beneficia a sí misma mucho y literalmente no está, digamos, diseñada o algo, por decirlo así, fácil de armar en este modo a daño. Un armado para ella bastante enfocado a lo que es su escudo puede ser el mismo que Lan Yan, pero a pura vida. Otro que puede ser también opción es el armado de Gearmada, con básicamente la espada de sacrificio para que pueda tener de vez en cuando, si se llega a romper el escudo y aún no termina de enfriarse para volver a utilizar el escudo, tener nuevamente activado el escudo. Y pues bueno, en sí eso es las diferencias entre los diferentes tipos de armados. Debo aclarar que en muchas ocasiones me debato mucho en dar opinión en este tipo de cosas, ya que
Literalmente sé que muchos buscan lo que llamo daño exagerado. Y literalmente mis personajes no están armados a daño exagerado, sino a daño suficiente o a daño adaptativo, por decirlo así. Mientras que unos buscan simplemente alardear buscando un número más alto, yo simplemente busco agregar una funcionalidad extra o armarlos lo más básicamente. En fin, eso es todo. Tal vez en una próxima ocasión suba un video hablando sobre los errores que no debes cometer si es que quieres empezar a jugar a Genshin Impact, ya que muchas guías recomiendan errores que muchos después terminan lamentando haber cometido. En fin, ese video tal vez lo suba cuando, bueno, me den ganas de subirlo. Diría que no lo esperen pronto. Tal vez. En fin, chao.